Capítulo 9. La naturaleza de las creencias. Hasta ahora, si usted ha comprendido los beneficios de adoptar las 5 verdades fundamentales sobre el trading, entonces la tarea siguiente es aprender cómo integrar adecuadamente estas verdades en su sistema mental como creencias básicas y que no entren en conflicto con cualquier otra creencia que usted pueda tener. A primera vista, esto puede parecer una enorme tarea y en otras circunstancias estaría de acuerdo con usted, pero no es así, porque en el capítulo 11 le daré un ejercicio simple de trading específicamente diseñado para inculcarle estas verdades como creencias a un nivel funcional. A nivel funcional es donde uno se encuentra operando con un estado mental despreocupado, percibiendo exactamente lo que necesita hacer y hacerlo sin la duda o conflicto interno. Sin embargo, tengo una palabra de advertencia para aquellos de ustedes que ya han revisado el ejercicio. Aparentemente, el ejercicio parece tan simple que puede tener la tentación de hacerlo ahora, antes de comprender a fondo las implicaciones de lo que está haciendo. Sugiero firmemente que lo reconsidere. Hay algunas sutiles pero profundas dinámicas que participan en el proceso de aprender a instalar nuevas creencias y cambiar cualquier creencia existente que crea conflicto con las nuevas. Entender el ejercicio en sí es fácil. Entender cómo usar el ejercicio para cambiar sus creencias es otro asunto totalmente distinto. Si usted hace el ejercicio sin entender los conceptos presentados en este capítulo y el siguiente, no logrará los resultados deseados. También es importante de no dar importancia a la cantidad de esfuerzo mental que tenga que hacer para entrenar su mente a aceptar plenamente los principios de éxito, sin importar de lo bien que usted los entienda. Recuerde que Bob de la CTA consideraba que entendía a fondo el concepto de probabilidades, pero no tenía la capacidad de funcionar desde la perspectiva de las probabilidades. Muchas personas cometen el error de asumir que, una vez que ellos entienden algo, la idea inherente a su nueva manera de entender se convierte automáticamente en una parte funcional de su identidad. La mayoría de las veces, la comprensión de un concepto es solo un primer paso en el proceso de integración de ese concepto a un nivel funcional. Esto es especialmente cierto en el caso de conceptos que se tratan de pensar en términos de probabilidades. Nuestras mentes no están naturalmente entrenadas para ser objetivas o para permanecer en el momento ahora. Esto significa que tenemos que educar activamente nuestras mentes para pensar desde estas perspectivas. Además del entrenamiento en cuestión, es posible tener cualquier número de conflictos o creencias a las que tenemos que trabajar. Si hay creencias en conflicto, estas tendrán el efecto de sabotear sus mejores intenciones para lograr un estado mental objetivo o de experimentar el momento actual del flujo de la información. Por ejemplo, digamos que ha pasado años aprendiendo a leer los mercados o gastando grandes sumas de dinero en el desarrollo o compra de algunos sistemas de trading, por lo cual se supone que podría saber qué va a suceder después. Ahora que ha llegado a comprender que usted no tiene que saber lo que va a suceder después y que incluso tratar de saberlo irá en detrimento de su capacidad para ser objetivo o para permanecer en el momento. Lo que tenemos es un conflicto directo entre nuestra antigua creencia de que necesita saber lo que va a pasar después para tener éxito y nuestra nueva creencia que para tener éxito no necesita saber lo que va a pasar más adelante o después. Entonces, significa que ahora su nueva creencia de repente neutraliza todo el tiempo, dinero y energía gastados en reforzar la creencia de la necesidad de saber. Ojalá fuera tan fácil, tal vez para algunos pocos afortunados. Recuerde el capítulo 4 cuando hablé de la distancia psicológica en relación con el código de software. Dije que algunos traders pueden ya estar
tan cerca de esas nuevas perspectivas que todo lo que necesitan es juntar algunas piezas que faltan para crear un cambio mental y vivir la experiencia ajá. Sin embargo, con base en mis conocimientos, después de haber trabajado con muchos traders, puedo decir que la mayoría no están cerca de estas perspectivas del todo. Y para aquellos de ustedes que no lo están, puede tomar una cantidad considerable de trabajo mental durante un considerable tiempo para integrar debidamente ese nuevo entendimiento sobre trading a su entorno mental. La buena noticia es que en última instancia el ejercicio que presento en el capítulo 11 le ayudará a asimilar las 5 verdades fundamentales y resolver muchos de los conflictos potenciales, pero solo si sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Ese es el objetivo de este y el siguiente capítulo. Título: El origen de las creencias. ¿Qué podemos aprender acerca de la naturaleza de las creencias y cómo podemos usar ese conocimiento para crear una mentalidad que promueva nuestro deseo de ser traders con éxito consistente? Estas son las 2 preguntas que voy a centrarme en responder en este capítulo. En primer lugar, veamos el origen de nuestras creencias. Recuerde que los recuerdos, las distinciones y las creencias existen en forma de energía, específicamente energía estructurada. Anteriormente agrupé estos 3 componentes mentales juntos para una mejor ilustración. Primero, los recuerdos, distinciones y las creencias no existen como materia física. Segundo, la relación causa-efecto que existe entre nosotros y el entorno externo involucra la existencia de estos componentes. Tercero, los involucra en la forma en que la relación causa-efecto cambia de manera que podamos percibir en el entorno externo lo que hemos aprendido. Para llegar a los orígenes de nuestras creencias, vamos a tener que separar estos componentes para ilustrar la diferencia entre un recuerdo y una creencia. La mejor manera de hacerlo es imaginarnos a nosotros mismos en la mente de un niño. Me gustaría pensar que en el comienzo mismo de la vida de un niño, los recuerdos de sus experiencias existen en su forma más pura. Con esto quiero decir que los recuerdos de lo que ha visto, oído, olido, tocado o probado existen en su mente en forma pura, es decir, información sensorial que no está relacionada con cualquier palabra específica o concepto. Por lo general, defino un recuerdo puro como la información sensorial almacenada en su forma original. Una creencia, por otra parte, es un concepto acerca de la naturaleza de la forma en que el entorno externo se expresa a sí mismo. Un concepto combina la información sensorial pura con un sistema de símbolos que llamamos lenguaje. Por ejemplo, la mayoría de los niños tienen un recuerdo puro de cómo se siente al ser alimentado con amor por una madre, pero no es hasta que el niño es enseñado a vincular eso o asociar ciertas palabras con la información sensorial pura almacenada en su memoria que formará un concepto acerca de cómo se siente al ser alimentado amorosamente. La frase "la vida es maravillosa" es un concepto. Por sí solas estas palabras forman una colección de símbolos abstractos sin sentido, pero si un niño es enseñado o bien decide conectar y nutrir estas palabras con carga positiva de sentimientos, entonces las palabras ya no son una colección de símbolos abstractos y palabras, ya no son una frase abstracta. La vida es maravillosa se convierte en una distinción definitiva acerca de la naturaleza de la existencia o la manera en que el mundo funciona. Por la misma razón, si el niño no recibe suficiente alimentación en relación con sus necesidades, puede muy fácilmente vincular sentimientos de dolor emocional a un concepto como la vida no es justa o el mundo es un lugar horrible. Cuando la energía positiva o negativa de nuestros recuerdos o experiencias llega a ser asociada a un conjunto de palabras que nosotros llamamos un concepto, el concepto se convierte en energía y en consecuencia se transforma en una creencia acerca de la naturaleza de la realidad.
Si considera que los conceptos están estructurados por el marco de un lenguaje y energizados por nuestras experiencias, se hace evidente por qué me refiero a las creencias como la energía estructurada. Cuando una creencia entra en existencia, ¿qué hace? ¿Cuál es su función? En cierto modo parece ridículo hacer estas preguntas. Después de todo, todos tenemos creencias. Estamos constantemente expresando nuestras creencias tanto verbalmente como a través de nuestras acciones. Además, constantemente interactuamos con otras creencias expresadas por otros pueblos. Sin embargo, si me pregunto, ¿qué hace exactamente una creencia? Mi mente se queda en blanco. Por otro lado, si tuviera que preguntar acerca de las funciones de los ojos, los oídos, la nariz o los dientes, usted no tendría ningún problema en responder, dado que las creencias son componentes tan importantes de nuestro carácter, en términos de su impacto sobre la calidad de nuestras vidas. Sin duda, es una de las grandes ironías de la vida el que sean también los menos pensados y entendidos. ¿Qué quiero decir con menos pensados? Es decir, si tenemos un problema con una parte de nuestro cuerpo, naturalmente nos enfocamos en esa parte y pensamos en lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema. Sin embargo, esto no necesariamente sucede en nosotros con los problemas que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Por ejemplo, la falta de felicidad, un sentimiento de insatisfacción o la falta de éxito en alguna área que se han arraigado en nuestras creencias. Esta falta de consideración es un fenómeno universal. Una de las características importantes de las creencias es que hacen que las experiencias parezcan evidentes y fuera de toda duda. De hecho, si no fuera por un intenso deseo de éxito como trader, es poco probable que usted profundizara en este tema. Por lo general, toma años de frustración extrema antes de que la gente comience a examinar sus creencias como la fuente de sus dificultades. Sin embargo, aun cuando las creencias son una intrincada parte de nuestra identidad, no tiene que tomar este proceso de análisis como algo personal. Considere el hecho de que ninguno de nosotros nació con ninguna de nuestras creencias. Todas ellas fueron adquiridas de una u otra forma. Muchas de las creencias que tienen un impacto profundo en nuestras vidas no las adquirimos como un acto de libre voluntad. Nos fueron inculcadas por otras personas. Y probablemente no sea una sorpresa para nadie que generalmente las creencias que nos causan la mayoría de dificultades son las que han sido adquiridas de terceros sin nuestro consentimiento consciente. Me refiero a creencias que adquirimos cuando estábamos muy jóvenes y no éramos conscientes de las implicaciones negativas de lo que nos enseñaban. Independientemente de la fuente de nuestras creencias, una vez que aparecen, todas ellas funcionan básicamente de la misma manera. Las creencias tienen ciertas formas características las cuales hacen sus trabajos, a diferencia de varias partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted compara sus ojos y los míos, o mis manos y las suyas, o mis glóbulos rojos con los suyos, podemos ver que no son iguales, pero tienen características en común que los hace funcionar de forma similar. Por la misma razón, la creencia de que la vida es maravillosa, esto funciona de la misma manera como la creencia de que la vida es horrible. Estas dos creencias son diferentes y el efecto que cada una tiene en la calidad de la vida de su poseedor será inmensamente diferente, pero ambas creencias funcionan exactamente de la misma manera. Título: El impacto de las creencias en nuestras vidas. En el sentido más amplio, nuestras creencias moldean la manera en que experimentamos o vivimos nuestras vidas. Como ya he dicho, no nacemos con ninguna de nuestras creencias, son adquiridas. Y en la medida en que se acumulan, nosotros vivimos nuestras vidas de manera que refleja lo que hemos aprendido a creer. Considere qué diferente sería su vida si usted hubiera nacido en una cultura, religión o sistema político que tiene muy poco, si en algo, en común con el entorno en el que nació. Esto puede ser difícil de imaginar,
pero en este caso lo que habría aprendido a creer acerca de la naturaleza de la vida y de cómo funciona el mundo no sería ni remotamente similar a lo que usted actualmente cree. Sin embargo, usted tendría estas otras creencias con el mismo grado de certeza como sus creencias actuales. Título: ¿Cómo las creencias moldean nuestras vidas? Primero, las creencias manejan nuestra percepción e interpretación de la información del entorno en una forma que es coherente con lo que creemos. Segundo, estas crean nuestras expectativas. Tengan en cuenta que una expectativa es una creencia proyectada hacia el futuro. Dado que no podemos esperar algo que no conocemos, también podríamos decir que una expectativa es lo que sabemos proyectado a un momento futuro. Tercero, cualquier cosa que decidimos hacer o cualquier expresión del comportamiento será coherente con lo que creemos. Cuarto, por último, nuestras creencias moldean nuestros sentimientos con respecto a los resultados de nuestras acciones. No hay mucho acerca de la forma en que funcionamos en el que una creencia no juegue un papel importante. Le daré un ejemplo usando mi primer libro, El Trader Disciplinado, para ilustrar las diversas funciones de una creencia. En la primavera de 1987, yo estaba viendo un programa local de televisión llamado Gotcha Chicago. Se trata de algunas celebridades locales que se jugaban bromas unos a otros. En el segmento del programa, la estación de TV contrató a un hombre para que se parara en la acera a lo largo de la avenida Michigan, con un letrero que decía "Dinero gratis solo hoy". Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Chicago, en la avenida Michigan se ubican muchos de los más grandes almacenes de moda y boutiques exclusivos. La estación de TV dio al hombre una cantidad considerable de dinero en efectivo con instrucciones para dar dinero a quien lo pidiera. Ahora, cuando consideran que la avenida Michigan es una de las zonas más transitadas de la ciudad, y si asumimos que la mayoría de la gente que pasaron cerca del hombre de la calle que pudieron leer el letrero, entonces ¿cuántas personas creería usted que aceptaron la oferta de pedir dinero? De todas las personas que pasaron cerca y que leyeron el letrero, solo una persona se detuvo y dijo: "Bien, ¿me puede dar $0.25 para comprar el boleto de transbordo?". De lo contrario, nadie se acercaría al hombre. Al final, el hombre se paró frustrado porque las personas no reaccionaron como él lo esperaba. Empezó pidiendo a gritos: "¿Quieren dinero? Por favor, tome mi dinero, no puedo esperar a dárselo". Todas las personas seguían pasando a su alrededor como si no existiera. De hecho, me di cuenta de que varias personas seguían su camino para evitarlo. Un hombre vestido de traje que llevaba un maletín pasó y se le acercó. Entonces él le preguntó: "¿Quiere usted un poco de dinero?". El hombre respondió: "No, hoy no". El hombre, realmente frustrado, fustigó de vuelta: "Por favor, tome esto", mientras trató de darle algo de dinero al hombre. El hombre nuevamente respondió con un no y siguió caminando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie, excepto la persona que necesitaba el transbordo de autobús, pidió dinero? Si asumimos que la mayoría o la totalidad de todos los transeúntes pudieron ver el letrero, pero no pidieron el dinero, una posible explicación de su comportamiento es que simplemente no les preocupaba el dinero. Esto es extremadamente improbable, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestra vida está dedicada a la búsqueda del dinero. Si estamos de acuerdo en que la gente pudiera leer el letrero y que el dinero es muy importante para la mayoría de nosotros, entonces, ¿qué podría haber detenido a estas personas para ayudarse a sí mismas? El entorno ofrecía una experiencia que la mayoría de las personas les encanta tener: alguien dando dinero sin condiciones. Sin embargo, no hicieron lo que se esperaba que hicieran. Se podría pensar que no pudieron haber sido capaces de percibir lo que estaba disponible. Eso es difícil de imaginar porque el letrero decía claramente "dinero gratis solo hoy". Sin embargo, no es difícil imaginar
si se tiene en cuenta que la mayoría de la gente tiene la creencia, un concepto acerca de cómo funciona el mundo, de que el dinero gratis no existe. Si realmente el dinero gratis no existe, entonces, ¿cómo reconcilia a alguien la evidente contradicción entre esa creencia y el letrero diciendo que sí? Eso es fácil. Basta con señalar al hombre con el letrero de loco. ¿Qué otra explicación podría haber para tan extraño comportamiento si de hecho el dinero gratis no existe? El proceso de razonamiento que podría compensar la contradicción sería algo como esto. Todo el mundo sabe que tener dinero sin condiciones rara vez sucede, y mucho menos de una persona extraña en una de las calles más transitadas de la ciudad. De hecho, si el hombre realmente regalaba dinero, podría ser asaltado y poner en peligro su vida. Él debe estar loco. Yo hubiera mejor tomado un camino distinto para no cruzarme con él. ¿Quién sabe lo que él podría hacer? Fíjese que cada componente del proceso de pensamiento descrito es coherente con la creencia que el dinero gratis no existe. Primero, las palabras dinero gratis no fueron ni percibidas ni interpretadas como se pretendía desde la perspectiva del entorno. Segundo, al decir del hombre del letrero que debe ser un loco, esto crea una expectativa de peligro o al menos la percepción de que hay que tener cautela. Tercero, a propósito de los que cambiaron su camino para evitar al hombre con el letrero, esta es una acción coherente con la expectativa de peligro. Cuarto, ¿qué sintió cada persona de las que evitó el encuentro con el hombre del letrero? Eso es difícil de saber de cada persona individualmente, pero una buena generalización sería que se sintieron aliviados de que lograron evitar con éxito un encuentro con una persona loca. El sentimiento de alivio que resulta de evitar una confrontación es un estado mental. Recuerde que la forma en que nos sentimos, el grado relativo de energía con carga positiva o negativa que fluye a través de nuestros cuerpos y mentes, se percibe siempre como la verdad absoluta. Pero las creencias que generan cualquier estado mental puede no ser la verdad con respecto a las posibilidades disponibles a partir de la perspectiva del entorno. El alivio de la confrontación no es el único resultado posible en esta situación. Imagine lo diferente que sería la experiencia si se considera que existe dinero gratis. El proceso descrito anteriormente sería el mismo, excepto que haría que la creencia que existe el dinero gratis parece evidente y fuera de toda duda, al igual que la creencia de que el dinero gratis no existe, que también parece evidente y fuera de toda duda. Un ejemplo perfecto sería el de la persona que dice: genial, ¿me puede dar $1/4 para transbordo del autobús? Cuando vi esto, tuve a alguien por $1/4. Un mendigo es definitivamente alguien que cree en la existencia del dinero gratis. Por tanto, su percepción e interpretación del letrero fue exactamente lo que pretendía la estación de TV. Su expectativa y comportamiento fueron coherentes con su creencia de que existe dinero gratis. ¿Y cómo se sentiría él acerca del resultado? Obtuvo su $1/4, por lo que asumo que se sintió con satisfacción. Por supuesto, lo que él no sabía es que podía haber pedido mucho más. No hay otro resultado posible para este escenario. Veamos un ejemplo hipotético de alguien que cree que el dinero gratis no existe, pero ¿qué piensa que pasa si se aproxima a esta situación? En otras palabras, algunas personas pueden estar tan intrigadas y curiosas acerca de la posibilidad que ellos deciden suspender temporalmente sus creencias. El dinero gratis no existe. Esta suspensión temporal de sus creencias les permite actuar fuera de los límites creados por la creencia, con el fin de ver qué pasa. Así que, en lugar de hacer caso omiso del hombre con el letrero, ¿cuál sería nuestra hipotética primera inclinación?
Camina hasta él y le dice: dame $10. El hombre rápidamente saca de su bolsillo un billete de $10 y se lo entrega. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se siente después de haber experimentado algo completamente inesperado que contradice su creencia? Para la mayoría de las personas, la creencia de que el dinero gratis no existe se adquiere a través de las circunstancias desagradables, por no decir algo peor. La manera más común es que se le diga que no puede tener algo porque es demasiado caro. ¿Cuántas veces un típico niño ha escuchado: ¿quién crees que eres? El dinero no crece en los árboles. En otras palabras, es probable que sea una creencia con energía de carga negativa. Por lo tanto, la experiencia de percibir dinero sin condiciones y sin ningún tipo de comentarios negativos probablemente crearía un estado mental de puro júbilo. De hecho, la mayoría de la gente estaría tan feliz que se sentiría obligado a compartir la felicidad de este nuevo descubrimiento con todo el mundo. Me puedo imaginar cuando llegue a su oficina o a su casa y en el momento en que se encuentre con alguien conocido, las primeras palabras que saldrán de su boca serán: usted no va a creer lo que me pasó hoy. Y cuando él desesperadamente quiera que aquellos con los que se encuentra crean su historia, ellos probablemente no lo harán. ¿Por qué? Debido a sus creencias de que el dinero gratis no existe, harán que ellos interpreten su historia de una manera que niegue su validez. Para llevar este ejemplo un poco más lejos, imaginen lo que sucedería a esta persona en su estado mental si se le ocurriera que podría haber pedido más dinero. Él se encuentra en un estado de puro júbilo. Sin embargo, el momento en que este pensamiento aparece, ya sea en su mente o alguien que relata su historia para ofrecer la idea de que él podría haber pedido mucho más dinero, su estado mental inmediatamente cambiará a un estado cargado negativamente de pesar y desesperación. ¿Por qué? Porque se conectó con una creencia de energía cargada negativamente acerca de lo que significa perder algo o no obtener suficiente. Como resultado, en vez de ser feliz con los $10, él se lamentará por lo que podría haber tenido pero no obtuvo. Título: las creencias versus la verdad. En estos 3 ejemplos, incluyendo el hipotético, todo el mundo experimentó su propia versión única de la situación. Si se les pregunta, cada persona describe lo que a él o ella experimentó desde su perspectiva, como si se tratara de la única verdad y válida versión de la realidad de la situación. La contradicción entre estas 3 versiones de la verdad me sugiere una cuestión filosófica más profunda que debe ser resuelta. Si las creencias limitan nuestra conciencia o percepción de la información generada por el entorno físico, a fin de que lo que percibimos es coherente con lo que creemos, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad? Para responder esta pregunta tenemos que considerar 4 ideas. Primero, el entorno puede expresarse en una infinita combinación de formas. Cuando se combinan todas las formas de la naturaleza interactuando con todo lo creado por los seres humanos, y luego se agregan a esto las fuerzas generadas por todas las posibles formas en que la gente puede expresarse por sí misma. El resultado es una serie de posibles versiones de la realidad que de seguro agobiaría incluso a las personas de mentes más abiertas. Segundo, hasta que no hayamos adquirido la capacidad para percibir cada posible forma en la que el entorno se expresa, nuestras creencias siempre representarán una versión limitada de lo que es posible desde la perspectiva del entorno, haciendo de nuestras creencias una afirmación acerca de la realidad, pero no necesariamente una afirmación definitiva de la realidad. Tercero, si no está de acuerdo con el punto 2, entonces considere la posibilidad de que si nuestras creencias fueran ciertas y fiel reflejo del 100% de la realidad física, significaría que nuestras expectativas siempre serían cumplidas. Si nuestras expectativas siempre fueran cumplidas, entonces estaríamos en un eterno estado de satisfacción.
¿Cómo podríamos sentirnos aparte de estar felices, alegres, eufóricos y con un completo sentido de bienestar si la realidad física fue muestra coherente y exactamente tal como la esperábamos? Cuarto, si usted acepta el tercer punto como válido, entonces tiene que aceptar que el corolario o razonamiento también es verdadero. Si no estamos satisfechos, entonces debemos operar con una creencia o creencias que no concuerdan con las condiciones del entorno. Tomando en consideración estas 4 ideas, puedo ahora responder la pregunta: ¿cuál es la verdad? La respuesta es cualquier cosa que funcione o resulte. Si las creencias imponen limitaciones en lo que percibimos como posible y si el entorno puede expresarse en una infinita combinación de formas, entonces las creencias solo pueden ser verdaderas en relación con lo que intentamos lograr en cualquier momento dado. En otras palabras, el grado relativo de la verdad inherente a nuestras creencias puede medirse por la manera en que nos son útiles. Cada uno de nosotros ha generado internamente las fuerzas, curiosidad, necesidades, deseos, metas y aspiraciones que nos obligan o nos motivan a interactuar con el contorno físico, el conjunto particular de medidas que tomamos para satisfacer el propósito de nuestra curiosidad, necesidades, deseos, metas o aspiraciones, que es una función de lo que creemos que es verdad en cualquier circunstancia o situación. Esa verdad, cualquiera que sea, determinará, primero, las posibilidades que percibimos en relación a lo que está disponible desde la perspectiva del entorno. Segundo, cómo interpretamos lo que percibimos. Tercero, las decisiones que tomamos. Cuarto, nuestras expectativas de los resultados. Quinto, la acción que tomamos. Y sexto, cómo nos sentimos acerca de los resultados de nuestros esfuerzos. En cualquier momento dado, si nos encontramos en un estado de satisfacción, felicidad, bienestar en relación a cualquier cosa que estamos tratando de lograr, podemos decir que nuestra verdad, es decir, sin importar de las creencias con que estemos operando, es útil porque el proceso funcionó. Como se mencionó anteriormente, lo que percibimos no solo era coherente con nuestro objetivo, también era coherente con lo que ofrecía desde la perspectiva del entorno. Nuestra interpretación de la información que percibimos produjo una decisión, expectativa y acción que estuvieron en armonía con la situación y circunstancias del entorno. No hubo resistencia o fuerza opuesta que presentara al entorno o en nuestra propia mente que pudiera disminuir el resultado que estábamos tratando de lograr. Como resultado de ello, nos encontramos en un estado de satisfacción, felicidad y bienestar. Por otro lado, si nos encontramos en un estado de insatisfacción, desilusión, frustración, confusión, desesperación, tristeza, desesperanza, etc., podemos decir que en relación con la situación del entorno y las circunstancias, las creencias no funcionarán bien o del todo bien y por lo tanto son inútiles. En pocas palabras, la verdad es una función de todo lo que tenga resultado en relación a lo que estamos tratando de lograr en algún momento dado.